¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a ver las características más importantes que tenéis que tener en cuenta a la hora de elegir un taladro eléctrico. Y como siempre lo vamos a hacer con un ejemplo. ¡Comenzamos! Lo primero que tenéis que definir a la hora de elegir el taladro, sea eléctrico, con cable o sin cable, es para qué lo queremos. Este es el taladro que yo he comprado. ¿Y para qué lo quiero? Para trabajos de precisión, con brocas pequeñas, en placas electrónicas, por ejemplo, atornillar, desatornillar, trabajar con este tipo de brocas, que como veis son muy pequeñas. Por lo tanto, requiero un taladro que sea pequeño, manejable, pero que tenga la suficiente potencia para poder hacer este tipo de trabajos. Aquí os muestro las características eléctricas. Por tanto, una vez que tenéis claro para qué queréis el taladro, tenéis que tener en cuenta, por ejemplo, que tenga la función de percusión. ¿Para qué sirve la función de percusión? Para perforar materiales duros, como por ejemplo el hormigón. En nuestra casa, para hacer un taladro en la pared, necesitamos que tenga la función de percusión, que va a facilitar mucho el trabajo. Es importante que no confundáis percusión con impacto. Ya sabéis que los atornilladores de impacto son aquellos que se utilizan en los talleres para aflojar rápidamente las tuercas, atornillar y desatornillar las tuercas de los coches. Tuercas que van muy apretadas generalmente. Ya lo vimos en otro vídeo, por lo tanto, tener claro primero la función de impacto y la función de percusión. Otro aspecto importante es que la mayoría de los taladros hoy en día vienen con su estuche. Puede ser un estuche de tela, de polímero, como este que tenemos aquí, o también puede ser un estuche de plástico. Personalmente prefiero los de tela. Parece que van a aguantar menos, pero son bastante resistentes al desgaste. ¿Y por qué prefiero este tipo de estuches poliméricos de tela? Pues por dos razones. Primero, en los estuches de plástico suele venir una bisagra de plástico que se pliega. Con los ciclos de uso, la fatiga que se produce aquí en el plástico suele romperse. Por lo tanto, en este tipo de estuches, que es tela, aguanta mucho más el trabajo continuo de abrir y cerrar cuando lo vayáis a usar. ¿De acuerdo? Y segundo, este tipo de estuches no viene ya con el plástico preformado. Veis que viene todo el hueco disponible para meter cosas. En los estuches de plástico tenemos un hueco para el taladro específicamente creado, tenemos un hueco para el cargador, un hueco para la batería, etc. En este tipo de estuches que tenemos todo el espacio disponible, me permite acumular a mí otros accesorios en el interior del estuche para guardarlos junto al taladro. ¿De acuerdo? Por eso prefiero este tipo de estuches. Después, tenéis que prestar atención a los accesorios. Puede incluir accesorios como puntas de atornillar. Aquí vemos Phillips 0, 1, 2 y 3. Después tenemos plano desde el 3 hasta el 7. Tenemos de tipo hexagonal, es decir, de tipo Allen desde H2 hasta H6. De tipo Torx, que son muy utilizadas en automoción actualmente, desde la 10 hasta la 45. Y Pocidrid desde la 0 hasta la 3, que estoy viendo aquí. Y después tenemos aquí plano, exactamente igual, desde la 3 hasta la 7. También puede incluir algún accesorio, como esta prolongación que veis articulada. Por supuesto, la punta imantada para colocar las puntas, el portapuntas. Ahí lo estáis viendo con ese imán en el interior. Y aquí también nos incluye algunas brocas, tanto para metales como para madera. Esta que veis aquí con la punta hacia arriba es para madera y estas son para metales. Por supuesto, siempre incluyen el manual de instrucciones, que aquí es donde deberéis consultar el mantenimiento básico del equipo, si necesitáis alguna operación, cómo se carga la batería, cuánto puede tardar, etc. Aquí viene, como veis, siempre viene en varios idiomas. Tener en cuenta que incluye el español o el inglés. La mayoría, si lo compráis desde una página internacional, pues vendrá en inglés. Por lo tanto, tener en cuenta el idioma, la tarjeta de garantía. En España ya sabéis que son 2 años. Y voy a dejar aquí también las brocas, tanto para metales como para madera. Después, entre los accesorios del taladro siempre tenemos que tener un cargador, y yo os aconsejo que el cargador que escojáis ya sea de carga rápida. ¿Qué significa que sea de carga rápida?
pues que la batería la podéis tener cargada en 1 hora o incluso menos tiempo. ¿Cómo sabemos si es un cargador de tipo rápido? Pues a partir de la energía que entrega el cargador a la batería. Aquí nos especifica por la parte de atrás, esto viene también en la página del fabricante, la entrada para la carga es a 220 voltios, 240, 50 hercios y consume 0,4 amperios, y la salida son 21 voltios, 2,5 amperios. Fijaos aquí lo que nos especifica. Tiempo de carga de una batería de 2 amperios hora, 1 hora. Tiempo de carga de una batería de 4 amperios hora, 2 horas. Solamente para cargar el tipo de baterías para el que está especificado. Pero veis, aquí nos incluye ese tiempo de carga. Por lo tanto, escoger un cargador que sea de tipo rápido. Importante, el tema de las baterías. Siempre baterías de litio, ya no hay otra alternativa prácticamente en el mercado, todas son de litio y lo veis aquí en la propia batería. Y luego, los modelos más nuevos siempre son de 18, 20 voltios o incluso voltajes superiores. Con 20 voltios ya tiene potencia suficiente para la mayoría de los trabajos de bricolaje que yo hago en el canal y que podéis hacer vosotros en casa. 20 voltios, pero no solo es importante el voltaje de la batería, sino también la capacidad, que la tenemos por el otro lado. La capacidad de la batería nos indica cuánta energía nos puede entregar. Y en este caso veis que son 2,0 amperios hora. Amperios hora. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo un trabajo donde el taladro me consume 1 amperio a la hora, yo sé que esta batería, trabajando en ese taladro, me va a durar 2 horas. Es muy fácil con este número estimar cuántas horas de funcionamiento tenéis en el taladro. Por supuesto, es un funcionamiento aproximado porque no siempre va a estar consumiendo la misma corriente. Depende del uso que le deis. Y si le dais un uso muy intensivo y necesitáis cargar la batería frecuentemente, yo os aconsejo que elijáis un taladro que incorpore mínimo 2 baterías. Otra batería para tener en el maletín, y cuando se agote una la ponéis a cargar y la otra la ponéis directamente en el taladro. Esto es importante. Para poner la batería ya sabéis que es muy sencillo. Simplemente hace clic y ya está funcionando. La función de gatillo para regular la velocidad es igual en todos los taladros prácticamente. Desde una velocidad mínima a una máxima. Y luego la función reverse, es decir, cambiar el sentido de giro, con este botón. No tiene nada más, eso es igual en todos. Por lo tanto, no es importante. Sí es importante que incluya aquí, como veis, un selector de velocidad. ¿Y esa velocidad dónde viene especificada? Pues aquí, en el propio cuerpo del taladro. En este caso, veis que tiene en la posición número 1 y nos indica de 0 a 400 vueltas por minuto, revoluciones por minuto, y la posición 2 de 0 a 1400. En la posición 1, ¿veis ahí el 1? De 0 a 400 revoluciones por minuto, y la posición 2 gira mucho más rápido. Y lo veis en el propio mandril cómo gira de rápido. ¿Por qué me gusta que tengan esta función? Porque el taladro gira más lento, pero aquí el par de fuerza es mayor. Por lo tanto, yo siempre lo suelo utilizar en la posición 1. ¿Qué más características? Tened aquí un selector de par de fuerza de apriete. Esto es un sistema en el que yo fijo aquí la posición, en este caso sería el par 1, que es el más flojo, y cuando el taladro detecta que ha llegado a ese par de apriete, fijaos lo que pasa. Tiene un sistema que permite que el giro ya no salga por el mandril, porque hemos llegado al par de apriete número 1. Y por lo tanto, ahí ya no gira. Si yo le coloco el 5, podemos estar controlando la fuerza que hace en el mandril. ¿De acuerdo? Es importante por eso. Si vamos a taladrar, necesitamos todo el par de apriete. Entonces yo lo colocaría en la posición de taladro. Y ahí ya no soy capaz de detenerlo con la mano. Tiene muchísima fuerza. Con este selector podemos controlar el par de fuerza que estamos aplicando a nuestro trabajo. Entre las características que no hemos mencionado está los plásticos, generalmente ABS, entre otros muchos, y también empuñaduras engomadas. Eso ya como detalles menores. Y por supuesto hay que tener en cuenta hasta qué número de broca podemos utilizar. Es decir, cuál es la apertura máxima del mandril. En este caso podemos utilizar brocas de hasta 10 milímetros, en otros modelos hasta 13.
Y me he reservado para el final el hablar de la parte más importante del taladro, de su corazón, que es el motor eléctrico. Yo os aconsejo ya siempre que cojáis motores sin escobillas. Ya lo hemos visto en otros vídeos, las escobillas es un elemento que transmite la corriente eléctrica al motor para su funcionamiento, produce chispas, con el tiempo se desgasta, esas escobillas hay que cambiarlas y es un elemento de deterioro del motor. Actualmente existen los motores brushless, que significan motores sin escobillas, que incorporan la electrónica para hacer girar el motor. Y esos motores, al no tener escobillas, no tienen ese elemento de desgaste y son mucho más eficientes. Por lo tanto, yo os aconsejo que el motor de vuestro taladro sea brushless, muy importante, sin escobillas. Entre las características más importantes que hemos visto, el voltaje y la capacidad de la batería, que nos va a determinar la duración de la batería en el taladro, depende del trabajo que estemos haciendo, que sea un cargador de tipo rápido, importantísimo, ya habéis visto cómo saberlo. Luego los accesorios que suelen incluir suelen ser los mismos en la mayoría de los taladros y que tenga función de percusión o función de impacto si vais a trabajar, por ejemplo, con las ruedas de vuestro automóvil. Esas son para mí las características más importantes que debéis de tener en cuenta a la hora de elegir vuestro taladro. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.